Fue en 1998 cuando Mauro Viale, un conductor conocido por su estilo directo y su capacidad para incomodar con preguntas filosas, logró una de las entrevistas más esperadas por el periodismo argentino. Un mano a mano con Carlos Menem, el expresidente que aún se movía como una figura de poder en las sombras. La entrevista fue anunciada con bombos y platillos, pero duró apenas unos minutos al aire. Lo que se transmitió fue solo una fracción de lo que realmente se grabó. Según testigos del equipo técnico y algunos recortes periodísticos que quedaron en la oscuridad, Menem habría hecho confesiones explosivas. Habría hablado de tráfico de armas, de la voladura de la AMIA e incluso de vínculos con servicios de inteligencia internacionales. Viale intentó mantener la transmisión en vivo, pero el canal interrumpió el programa abruptamente, cortando la señal y reemplazándola con un bloque de archivo. Lo que ocurrió en ese estudio quedó guardado, según rumores, en una cinta que nunca se emitió completa y cuyo paradero es incierto. Años después, Mauro Viale nunca volvió a hablar del tema abiertamente. Solo deslizó, en una entrevista, que algunas verdades no pueden salir por televisión. Algunos teóricos de la conspiración creen que esa entrevista fue la razón por la cual Viale fue relegado del prime time en años posteriores. Otros dicen que fue avisado de que lo que había grabado no debía ver la luz. ¿Dónde está esa cinta? ¿Quién la tiene? ¿Qué dijo realmente Menem en ese estudio? Preguntas sin respuesta, en un país donde la memoria muchas veces se guarda bajo 7 llaves. Era el pionero del periodismo de espectáculos en Argentina, pero Luis Lucho Avilés no era solo el hombre que hablaba de romances, peleas y chismes. Era, según muchos que trabajaron con él, uno de los conductores que más secretos del poder conocía, y no del espectáculo, sino de la política, el empresariado y el aparato judicial. Avilés comenzó su carrera en una época en la que los programas de farándula no eran entretenimiento, sino vigilancia encubierta. Desde su clásico Indiscreciones hasta su tiempo en Telefe Noticias, supo mantener relaciones con figuras de todos los ámbitos, desde celebridades hasta comisarios, ministros e incluso servicios de inteligencia. Durante años lanzaba frases crípticas como «Esto no lo puedo decir al aire, pero hay actrices que no solo actúan», o «Los que están detrás de ese productor son más peligrosos que la DGI». Nunca revelaba nombres, pero dejaba pistas constantes, generando rumores de que tenía dossiers personales con información sensible. Se dice que algunas figuras muy poderosas lo visitaban personalmente para pedirle que no difundiera ciertos datos. En los años 90, cuando los escándalos mediáticos se entrelazaban con la corrupción estatal, Lucho fue uno de los pocos que insinuó vínculos entre productoras de televisión, lavado de dinero y campañas políticas. Pero siempre se detenía antes de cruzar la línea. Según un camarógrafo que trabajó con él, Avilés tenía una frase clave cuando algo era demasiado peligroso: «Eso va a quedar en el corte». Murió en 2019 de un infarto, pero lo más inquietante no fue su muerte, sino la cantidad de secretos que se llevó con él. Nunca escribió un libro, nunca hizo un último programa revelador, pero dejó un legado en el que el espectáculo y la política estaban más mezclados de lo que el público jamás imaginó. Porque Lucho Avilés no solo informaba, protegía, ocultaba y a veces advertía. Y en ese delicado equilibrio sabía demasiado. Roman Leitman fue uno de los periodistas más incisivos de los años 90. Su estilo serio, directo y sin adornos lo convirtió en una figura incómoda para muchos sectores del poder. Pero lo que pocos saben es que Leitman trabajaba con información que en muchos casos jamás salía al aire, porque podía costarle la vida. En 1998, mientras conducía En Síntesis y colaboraba con investigaciones para medios gráficos, recibió un informe confidencial. En él se detallaban vínculos entre altos mandos militares aún activos, exmiembros del Servicio de Inteligencia del Estado, SIDE, y negocios vinculados al tráfico de armas. Este informe, según revelaron años después fuentes cercanas, contenía datos sobre el escándalo de armas vendidas a Ecuador y Croacia, antes de que estallara públicamente. Leitman estaba a punto de difundir parte del contenido en su programa,
pero fue frenado en seco por productores y ejecutivos del canal. Esa noche leyó una noticia menor, pero su expresión de tensión y su mirada clavada en la cámara dejaron entrever que algo no estaba bien. Se dice que el informe fue requisado por miembros de la seguridad interna del canal y que un emisario no identificado lo visitó días después en su oficina. Desde ese momento, Leitman bajó el perfil públicamente y comenzó a trabajar más desde el análisis que desde la denuncia directa. En entrevistas posteriores, él mismo reconoció: tuve informes que podrían haber cambiado la historia del país, pero no todos los documentos llegan al aire. Algunos terminan en cajones que nadie quiere abrir. ¿Qué había exactamente en ese informe? ¿Por qué no pudo contarlo? ¿A quiénes protegía realmente? Roman Leitman sabía demasiado, y lo que no dijo, probablemente, fue mucho más importante que todo lo que llegó a decir. Marcelo Longobardi es sin duda uno de los periodistas más influyentes de la historia reciente de Argentina. Su estilo mesurado, su tono pausado y su capacidad de análisis lo convirtieron en una voz de referencia. Pero detrás de esa calma hay una historia que muy pocos conocen. Una historia que lo colocó en la mira de los sectores más oscuros del poder. Corría el año 2006. Longobardi preparaba un especial para su programa de radio, donde iba a revelar una supuesta red de espionaje ilegal montada dentro de la CIDE, y que, según fuentes anónimas, espiaba a jueces, empresarios y hasta periodistas críticos del gobierno de turno. La información era explosiva. Los documentos, dicen quienes los vieron, incluían grabaciones, nombres y hasta vínculos con operadores mediáticos. El especial nunca salió al aire. Días antes de su emisión, Longobardi fue abruptamente desplazado de su programa radial en Radio 10, uno de los más escuchados del país en ese momento. Los motivos oficiales fueron reordenamientos internos, pero su salida coincidió con amenazas veladas que recibió su entorno y una súbita presión publicitaria sobre el medio. Según versiones extraoficiales, hubo un acuerdo para silenciar el contenido a cambio de evitar un escándalo mayor. Desde entonces, aunque volvió a los medios con otros formatos y logró retomar su influencia, Longobardi nunca volvió a tocar directamente esos temas. En entrevistas posteriores, cuando se le consultó sobre aquel episodio, respondió con evasivas. Pero en una ocasión, dijo algo que quedó grabado en quienes lo siguen desde siempre. No todo lo que sé lo puedo decir, y no todo lo que puedo decir debería decirse. ¿Qué sabía Longobardi? ¿Qué red tocó con esa investigación? ¿Quiénes tenían miedo de que hablara? Los medios de comunicación, en teoría, están hechos para decirnos la verdad. Pero, ¿qué pasa cuando la verdad se convierte en una amenaza? Estos conductores no eran héroes, no eran mártires, eran profesionales que por hacer su trabajo cruzaron una línea invisible, una línea que divide la información de la conspiración. Algunos lograron volver, otros fueron silenciados para siempre. Lo que queda es una pregunta que retumba. ¿Qué otras verdades siguen ocultas en el aire de la televisión argentina? ¿Y cuántos más sabían demasiado, pero decidieron callar? Porque a veces lo más peligroso no es lo que se dice, sino lo que nunca se permitió decir.